Niños, niñas, perritos y gatitos, brothercitas y sistercitos, esto es la revista semanal del Rey va Desnudo. Yo soy Mauricio José Schwartz y empezamos un recorrido sobre cosas que pasaron esta semana o que me llamaron la atención esta semana y sobre las que creo que se puede reflexionar y se puede reflexionar de una manera diferente a la que suelen reflexionar quienes nos rodean, tanto del lado del yo me creo todo al lado de yo no me creo nada. No, hay que saber qué creerse y por qué se lo cree uno, porque si no, eso, todos son iguales, todos los políticos son iguales, no le creo a nadie, todos los medios mienten igual, todos los... Entonces, hijo mío, estás condenado a vivir en la nada, en el cero. Pero si tienes un pensamiento crítico y dices, mira, pues esta fuente de información se basa en hechos reales y esta fuente de información pues, son patrañas y bulos, entonces ya sabes que son distintos, ¿no? Pero eso además de decir que todo el mundo es malintencionado y malvado y deshonesto, pues es una posición que a mí siempre me ha parecido muy rara. ¿Cómo sales a la calle a comprarle al de la ferretería si partes de la base que es deshonesto, que es mala persona? ¿Cómo llevas a tu perrito al veterinario si partes de que una persona es mala persona? Que solo le interesa el dinero, que en realidad los perros le dan igual y pues, estudió veterinaria porque así se iba a ser rico o alguna estupidez por el estilo. Todos los periodistas son gente que hace lo que les mandan y son deshonestos. No, hombre, no. Es una posición que nunca he entendido y aquí caen muchos con esa historia. Yo diario borro 3 o 4 comentarios de esos de... Pero es que todos los partidos políticos son iguales. Pues no, mira, no. Es que toda la gente de este pensamiento político es igual. Pues mira, no. Incluso, lo diría yo, del propio PP ha surgido gente que pide la renuncia de Mazón. Claro, pues todavía queda gente decente en el PP. Y no son iguales a Mazón o a Ayuso o a Aznar o a Feijóo. Pero, en fin. Bueno, eso es el tema, que aquí hay que pensar las cosas de modo que se aproximen con pensamiento crítico para saber qué datos son fiables y debes tenerlos en cuenta en tu visión del mundo y qué datos pues no son tales datos, sino son solo relatos.